Ok, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos al webinario del lanzamiento del proyecto Relanza. En esta sesión en español, como sabéis, ayer tuvimos la sesión en inglés donde contamos con la participación del profesor Ben Moorhouse. Es un placer teneros aquí y gracias por vuestro interés en Relanza y lo que estoy segura será una charla que dará mucho que pensar de nuestro ponente invitado hoy, el profesor Pascual Pérez Paredes. Bueno, ya te agradeceremos, Pascual, pero va por delante el esfuerzo que estás haciendo por conectarte ahora desde Hong Kong en las horas que son allí. Así que muchas gracias, doble gracias, ¿no? Bueno, os vamos a contar primero un poquito qué es Relanza. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y en este proyecto, bueno, pues se reúnen miembros del grupo de investigación Prodigy de la UNIR, pero también compañeros que formamos parte también del Language Curriculum SIC de Baal. Aparte de mí, como coordinadora del proyecto, a ver si quito esto de en medio y puedo. Nuestro equipo pues está formado por Aarón Pérez, que también es compañero de la UNIR, por Vicent Beltrán y Nuria, de la Jaume I de Castellón, Darío Vanegas, de la University of Edinburgh. También tenemos a Thomas John y Sofía Zajkowski, de la University of Strathclyde. ¿Es así, Darío? No sé si nunca siempre tengo dudas en pronunciar. Strathclyde. Ah, vale, Strathclyde. gracias. Bueno, aquí podéis encontrar, veréis que Relanza es un proyecto, por lo tanto, con una proyección internacional, unos componentes, unos miembros internacionales pioneros que busca transformar la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas mediante un enfoque pedagógico, innovador, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 4 de educación de calidad. De hecho, si vemos, por ejemplo, en la descripción de nuestra propuesta, en relación al objetivo, nos centramos sobre todo en fomentar una educación que promueve el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la diversidad cultural y lingüística, así como aumentar el número de docentes y profesionales de la educación cualificados capaces de integrar estos enfoques en su práctica educativa. Em, dicho esto, el proyecto está orientado a los actores claves, ¿no?, en el ámbito educativo, pues docentes en activo y también en formación, diseñadores curriculares y creadores de contenidos educativos. El proyecto integra una investigación educativa, tecnología digital y compromiso social, para pues, ofrecer recursos prácticos, accesibles y pertinentes a nivel global. Lo que hace único a Relanza, bueno, pues es la innovación tecnológica, en particular el podcast bilingüe que está impulsado por la IA. Utilizamos la IA para el doblaje automático de cada uno de los 6 episodios que conforman pues esta temporada. 3 originalmente grabados en español y 3 en inglés, lo que hace que todos estén disponibles en las 2 lenguas. Además, cada episodio va acompañado de 2 recursos centrados en la temática de que también están disponibles en las 2 lenguas, en español y en inglés. Un capítulo de una guía práctica con propuestas didácticas pues, listas para usar en clase, y un recurso interactivo en línea que está diseñado con Geniali para invitaros a reflexionar sobre algunos de los aspectos tratados en el contenido del podcast. Todos los recursos se publican el tercer viernes de cada mes. Empezamos en octubre y vamos a seguir hasta marzo, así que estad atentos. También vamos a publicar en breve el boletín o la newsletter del proyecto. Y ahora vamos a presentar muy brevemente cada uno de estos recursos. Así que Darío va a presentarnos el podcast. Muchas gracias, Mercedes. ¿Qué tal a todos? Y gracias por sumarse a este webinario. Y como bien dijo Mercedes,
una parte central del proyecto es la elaboración de los podcasts. A medida que se sumen a la propuesta de Relanza, van a ver que vamos a ir publicando diferentes podcasts con profesionales en la materia, y el podcast tiene la posibilidad de escuchar, como bien dije, a una persona experta en diferentes temas. Por ejemplo, el que ya está publicado es sobre la digitalización en el currículo de lenguas, pero otros tópicos que se van a ir desplegando a medida que va transcurriendo el tiempo, tienen que ver con la justicia social, con la inteligencia artificial, con la internacionalización del currículum y con la alfabetización multimodal. Así que, como pueden apreciar, hay dentro de lo que es la cuestión del currículum diferentes aspectos que se van a ir tratando, y como bien dijo Mercedes, pueden acceder a dichos podcasts ya sea en español o en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Vamos a presentarnos ahora. Nuria nos va a presentar el capítulo de libro asociado con este podcast, que lleva una estructura similar, va a haber una estructura similar en todos ellos. Sí, gracias, Merche. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar brevemente lo que sería el segundo pilar, el segundo producto, podemos llamar, de Relanza, que es la guía práctica. Esta guía está compuesta de, como Merche también acaba de decir, de distintos capítulos que acompañan y enlazan con cada entrevista del podcast que acaba de presentar Darío. Por lo que en ella se traducen o se convierten las principales ideas de esos podcasts, y además se aportan ideas concretas para su posible aplicación en el aula. El primero de ellos, que ya está publicado, como ha dicho Merche, es el de digitalización en el currículo de lenguas. Este capítulo, bueno, aborda la digitalización como un desafío transformador e inevitable en la educación lingüística actual, y enfatiza principalmente tres cosas, ligándolo con la entrevista a Fernando Trujillo, por supuesto, como son la necesidad de desarrollar la multiliteralidad, de promover una digitalización responsable y de promover una mirada crítica a la IA. Como se puede ver, este capítulo 1 y todos los capítulos seguirán la misma estructura, ¿vale? Comienzan, bueno, tienen diferentes secciones. Comienzan con los conceptos, digamos, con las ideas más teóricas, que se presentan de manera muy concisa y clara, porque lo que pretende esta introducción teórica es llevarnos al meollo de la cuestión, que es cómo aplicar todo esto en el aula, siguiendo pues las ideas principales que hay detrás de Relanza. Cada uno de estos capítulos que consta, que tendrá la guía, son también bilingües, al igual que los podcasts, como ya se ha comentado. Tienen unas 10-12 páginas de media, porque están creados para transmitir la información de manera muy ágil, muy clara, muy visual, muy concisa, y porque pretenden ir aquí a lo que estamos viendo, que son realmente las actividades, las propuestas que pueden implementarse, que pueden llevarse a cabo en el aula. Básicamente podemos ver aquí pues eso, el podcast como recurso didáctico, propuestas para el aula. Antes hay una serie de ejercicios de reflexión y planificación curricular. Básicamente enfatizar pues eso, que es un contenido muy práctico, muy aplicable, muy usable, y que eso creemos que es una de las mayores fortalezas de Relanza, precisamente, el hecho de que se ha trabajado, se está trabajando para tener un producto concreto y que podamos llegar a usar. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Vicente, que presentará los materiales interactivos, que es el tercer pilar que tenemos. Muchas gracias, Nuria. Y bueno, buenas tardes también. Yo os voy a presentar básicamente... uy, perdón, que tengo un problema aquí técnico yo mismo, conmigo mismo. Un segundo. Bueno, yo os voy a presentar los materiales interactivos en línea que se ofrecen desde el proyecto Relanza. En este caso, trabajamos con la plataforma Genially, que nos permite acercar los contenidos de una manera mucho más interactiva y más atractiva y dinámica a los usuarios. Y se eligió Genially, que creo que también es importante justificar y razonar el porqué. Básicamente es porque ofrece múltiples posibilidades. Podemos crear infografías, cuestionarios, presentaciones,
distinto tipo de actividades que se pueden fomentar a través de esta plataforma, ¿no? Y sobre todo lo que pretendíamos era pues, que los usuarios tuviesen una experiencia de aprendizaje donde pudiesen interactuar y que tuviesen un aprendizaje realmente activo dentro de ese Genially. Además de esto, también apostamos por esta plataforma, puesto que apoya la innovación. La participación, como decía, es accesible y está en bilingüe. Lo tienen tanto en español como en inglés y depende del usuario y elegirá la lengua. Y un aspecto importante es que los Genialist, ahora os mostraré también cómo acceder, pero sí, podemos ir accediendo si queréis. Recordad que es muy importante cuando uno se registra que recuerde el usuario, el ID que ha utilizado para registrarse y que siempre utilice el mismo en cada uno de los Genialist. Es una manera de poder, bueno, pues que ya una vez entráis dentro, se mantiene ese usuario y podéis completar los distintos Genialist que se van a ir publicando. Se va a ir publicando uno por cada eje central del proyecto, por ejemplo, relacionado con la multimodalidad, justicia social. Ahora mismo el que tienen acceso es el que está relacionado con la digitalización, que también es el tema central que comentaba mi compañero Darío y mi compañera Nuria, que es el que está publicado. Y creemos que puede ser una muy buena experiencia poder trabajar con el Genially y funcionar como una guía de repaso de lo que se puede también aprender tanto del podcast como la guía práctica. Y entendemos que puede ser de gran apoyo, ¿no? Va completando las distintas fases, las distintas actividades que hay dentro y es una manera de refrescar ese aprendizaje y tener claras las ideas del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Vicent, por esta introducción. Y ahora ya, sin más ya dilación, vamos a dar paso a lo que estamos todos esperando. A ver si dejo de compartir, perdonad un momentito. Aquí. Que es la presentación del profesor Pascual Pérez Paredes. Gracias. Nuria. Pues ahora, perdón, gracias, Merche. Hola de nuevo, pues una vez presentado el proyecto, es un honor para mí y para nosotros presentar a nuestro invitado en este webinario de lanzamiento, que es el profesor Pascual Pérez Paredes, que como ya hemos dicho antes debe de llevar algún que otro café en el cuerpo, porque son las 2:13 en Hong Kong ahora mismo, si no me equivoco. Así que Pascual, como ha dicho Merche, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a estas horas tan intempestivas para ti y por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo voy a hacer una pequeñita introducción al extensísimo currículum de Pascual. Bueno, primero comentar también que nos va a ofrecer una charla titulada Un poco de fricción no hace daño, hacia un uso crítico de la IA en el aprendizaje de lenguas. Y esta breve introducción en la que realmente he tenido que recortar mucho, déjenme que les diga que entre otras 1000 cosas, Pascual Pérez Paredes es profesor catedrático de Lingüística Aplicada y Lingüística en la Universidad de Murcia. Fue Lecturer in Research in Second Language Education en la University of Cambridge. Sus principales líneas de investigación se centran en el uso de métodos de lingüística de corpus en la lingüística aplicada, el empleo de corpus y recursos digitales en la enseñanza de lenguas, la variación en la lengua de los estudiantes y el análisis del discurso asistido por corpus. Ha publicado varios libros con editoriales de mucho prestigio como John Benjamin's, Cambridge University Press, Routledge, entre muchas otras, y es autor de numerosos artículos en revistas de gran impacto como System o Computer Assisted Language Learning, por mencionar algunas. Es coeditor jefe de la revista Recall y, por destacar otro aspecto de su extenso currículum, actualmente es el investigador principal del proyecto financiado por la Agencia Española de Investigación, titulado Broadening the Scope of Data-Driven Learning, a Multi-Site and Multi-Data Approach. Pascual, una vez más, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Cuando quieras, tienes la palabra. Voy a compartir. ¿Me podéis confirmar que veis la pantalla? Perfecto, Pascual. Sí, genial, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra introducción y por vuestra invitación y es un placer compartir este momento con vosotros y con todos los que se han conectado en línea. Y sobre todo es un placer
conocer más cosas sobre vuestro proyecto y os felicito por este proyecto, creo que es muy necesario y estáis trabajando en líneas que son absolutamente necesarias y son fundamentales en el desarrollo de lo que es 2025, enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y lo que van a ser los siguientes años, que siempre que tengo oportunidad de ello, lo digo, creo que van a ser fascinantes. Yo creo que para las personas que nos dedicamos a este campo y bueno, pues investigamos sobre este campo, creo que, bueno, pues eso, este año, los próximos 2, 3, 5 años van a ser absolutamente cruciales en nuestro campo. Me voy a poner el reloj porque no me quiero pasar del tiempo que me habéis dado y ahí está. Un poco de fricción no hace daño, pues es un título que yo creo que refleja bastante bien uno de los mensajes claves que me gustaría compartir con vosotros hoy. Estamos hablando fundamentalmente de inteligencia artificial y me gustaría decir que realmente pues es un campo absolutamente que desde nuestra óptica, desde la óptica de la lingüística aplicada, pues es algo bueno, pues que lleva ahí, digamos, funcionando muy poquitos años. Es decir, hasta donde yo sé, pues había muy poco publicado antes de noviembre del año 2022 sobre usos de inteligencia artificial en el aula de lenguas extranjeras. Sí que había, pero eh, desde luego no la avalancha de publicaciones y de contribuciones que estamos viendo hoy en día. Sí me gustaría decir que en estos poquitos años sí que se ha notado una evolución. Yo, de hecho, últimamente estoy hablando de como de dos fases, ¿no? Que claramente distinguen los primeros años, básicamente 2023 y 2024, de 2024 a 2025. Esos primeros meses, ese primer año sobre todo, 2023, yo creo que este artículo que os comento aquí en esta transparencia es bastante interesante. Eh, eh, se caracteriza fundamentalmente por un deseo de explorar y de conocer más las posibilidades de la inteligencia artificial y demás. Investigación fundamentalmente centrada en conocer, bueno, pues cómo los aprendices de lenguas extranjeras adoptan y conceptualizan estas diferentes posibilidades. Es algo normal. Todos sabemos que en tecnología, pues cuando hay una nueva tecnología, eh, casi siempre los investigadores intentan saber más sobre si es una tecnología que es aceptada por, por los estudiantes y por los docentes y demás, y intentan conocer cuáles son las posibilidades, ¿no? Las affordances, ¿no? Que esa tecnología ofrece. A mí este trabajo sí que me resulta muy interesante porque, sobre todo, a nivel metodológico, pues nos viene a decir que es un periodo fundamentalmente caracterizado por el uso de encuestas, cuestionarios tipo Likert y opiniones sobre si los estudiantes consideran, pues eso, que la IA puede ser útil para su aprendizaje y, en fin. Pero también son estos 2 años, y yo diría que incluso todavía vemos muchas publicaciones como las que tenéis aquí, que son tremendamente, bueno, pues imprecisas a la hora de transmitir resultados concretos de la investigación. Este tipo de lenguaje que podemos ver aquí en este artículo, pues es bastante frecuente y yo creo que, bueno, pues que ya toca ya, estamos en 2025, terminando 2025, tenemos ya suficiente criterio y suficiente conocimiento como para poder abordar el campo de una forma mucho más crítica. Y esto yo creo que se ha hecho fundamentalmente mediante un conocimiento mucho más
mucho más profundo de lo que supone la tecnología que hay detrás de la inteligencia artificial y sobre todo de lo que supone la forma en la que, desde el punto de vista de la evolución del ser humano como especie y como hecho cultural, digamos, está adoptando la inteligencia artificial. Siempre que doy una charla últimamente recomiendo este artículo que me parece absolutamente central y importantísimo de un pensador, Pierre Levy, que ha trabajado muchísimo lo que es el pensamiento, digamos, colectivo mediante redes en los últimos 30 años. Es decir, es una persona que viene reflexionando sobre fenómenos parecidos hace bastantes años ya. Lo que Pierre Levy nos viene a decir es que fundamentalmente lo que la inteligencia artificial supone es una tecnología como ninguna otra hemos conocido anteriormente. Los que ya tenemos unos años, pues todos recordaremos, pues eso, en año, si mal no recuerdo, año 1993, el primer navegador web, digamos, público, del que luego nació Netscape Communicator. Si sabéis lo que es Netscape, pues posiblemente tenéis una cita médica pronto como yo, una revisión anual. Eso fue una tecnología que supuso una revolución en la forma en la que accedíamos ¿no? Al conocimiento, ¿no? Básicamente en línea y demás. Y luego, por supuesto, pues han venido muchas otras tecnologías, pero lo que supone la inteligencia artificial es que estamos ante una tecnología que transforma la manipulación de los lenguajes simbólicos, es decir, por supuesto, no solamente lenguaje como texto, sino el lenguaje pues, como imagen, el lenguaje como vídeo, y permite fundamentalmente que haya una traducción prácticamente en tiempo real entre todos estos lenguajes, una manipulación que nos permite extender, expandir, contraer, transformar la modalidad o la multimodalidad de estos lenguajes simbólicos como nunca antes habíamos encontrado en tecnología, en este caso en aplicaciones educativas. Entonces, bueno, pues en principio estamos ante una tecnología que puede tener el potencial de revolucionar lo que es el aula de lenguas extranjeras y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, hay también un aspecto fundamental del que trata Pierre Levy y es la posibilidad de que de forma paulatina veamos cómo se produce un cambio en la autoridad, digamos, del que hay detrás del conocimiento que genera en este caso esta tecnología. Es decir, un cambio que va desde el ser humano consciente, pensante, hacia una serie de sistemas o de tecnologías, pero fundamentalmente de sistemas informáticos que nos facilitan esa transformación. Ese cambio de autoridad es algo que todavía está por explorar y que para Pierre Levy va a suponer un cambio fundamental en la forma en la que nos relacionamos con la forma en la que generamos conocimiento. Todo esto ya lo estamos viendo quizá de una forma indirecta, pues por ejemplo en grandes empresas como Cambridge Assessment. Esto tiene unas semanas y tenemos un informe de Cambridge Assessment que es muy interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea, pero fijaros cuando Cambridge Assessment habla de los 6 principios que van a gobernar un uso ético de la inteligencia artificial en lo que ellos llaman English Language Education. Ahí tenéis los 6 principios. Es muy curioso que el principio número 1 sea Match Human Examiner Standards. Es decir, si hay que igualar los estándares humanos en el examen o en la forma en la que evaluamos la competencia lingüística,
pues es porque no van a haber humanos involucrados en esa evaluación. Fijaros en el penúltimo también, keep a human in the loop. Bueno, básicamente vamos, por ejemplo, hacia una transformación absolutamente radical en la forma en la que grandes empresas, como en este caso Cambridge Assessment, en un futuro no muy lejano van a evaluar la producción pues, del inglés en este caso, ¿no? Y de otros idiomas también. Por lo tanto, estamos al borde de cambios que van a ser muy importantes y sustantivos. En Recall, en la revista de la que soy coeditor jefe, pues que por cierto, invito a todo el mundo que investigue en estos temas, pues que nos envíe su investigación. Desde el año pasado somos una revista totalmente open access. Pues, por ejemplo, en el último número de los 8 artículos que hemos publicado, 3 versan sobre inteligencia artificial y os puedo decir que actualmente pues, es el tema estrella, mm, con una grandísima mayoría de envíos sobre este tema. Es muy interesante ver cómo en esos trabajos encontramos ya pues, una sofisticación a la hora de abordar temas, pues como por ejemplo puede ser el uso en este caso, ChatGPT para generar lesson plans por parte de profesores mediante diferentes técnicas, básicamente, ¿no? En fin, bueno, que es investigación mucho más, bueno, pues mucho más interesante, pienso yo, ¿no? En el sentido de que nos permite pasar esa primera fase de la que os hablaba antes, que era una fase fundamentalmente relacionada pues, con explorar cómo los estudiantes básicamente conceptualizan y adaptan y aceptan o no aceptan la inteligencia artificial. Básicamente, tal y como yo lo veo, lo que está pasando en este campo desde el punto de vista investigador, pues son 5 cosas. Por un lado es que estamos evolucionando hacia una situación donde ya la IA ya no es una novedad y por lo tanto empieza a ser una tecnología mucho más madura y por lo tanto tanto los investigadores como los docentes como los profesores ya están más familiarizados con esa tecnología. En segundo término, nos encontramos, yo creo, con una necesidad por parte de los investigadores por abordar si realmente estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Como comentaba antes Pierre Levy, y de qué va a afectar a la enseñanza y al aprendizaje de segundas lenguas. En tercer lugar, claramente, el término estrella últimamente es el de alfabetización en cuestiones y en temas de inteligencia artificial. La cuarta área donde pienso que vamos a ver mucho publicado y mucho investigado va a ser realmente lo que supone aprender con la inteligencia artificial. Es decir, dejar atrás ese paso más de exploración sobre las posibilidades de la inteligencia artificial y centrarnos más en cómo se aprende y qué se aprende. Y por último lugar, un tema que yo creo que es muy importante, todo aquello que tiene que ver con usos éticos de la inteligencia artificial y también temas, por ejemplo, de transparencia, algo que me preocupa especialmente viniendo de un campo como el de la lingüística de corpus. Lo que sucede es que yo creo que estamos viviendo ahora mismo una serie de factores que serían fundamentalmente macro y meso, que van mucho más allá de lo que es el aula concreta de lenguas extranjeras. En primer lugar, bajo mi punto de vista, me da la sensación de que el profesorado en concreto universitario estamos bajo una presión por usar la inteligencia artificial, por ser más eficientes y en general diría que la mayoría de investigadores, sobre todo investigadores jóvenes, se ven mucho más presionados por usar la inteligencia artificial y así ser más productivo y, en fin, entrar en esta inflación de publicaciones en la que vivimos actualmente. Esto, lo que os estoy mostrando ahora mismo
Es un artículo en la revista Nature donde se habla sobre el uso de inteligencia artificial en la formación de doctorandos. Me sorprendió bastante porque pensaba que iba a ser un artículo tremendamente crítico y demás. Y bueno, pues lo que me encontré en este artículo, voy pasando bastante rápido, pero os invito a que lo leáis. Está publicado el día 3, se llama PhD Training Needs a Reboot in an AI World. Básicamente, como podéis ver en la pantalla, pues es una invitación básicamente a que bueno, pues adoptemos estos sistemas, bajo mi punto de vista, de una forma pues no demasiado crítica. Hay ciertas partes de este artículo que me preocupan bastante realmente. Yo me pregunto si detrás de esta invitación hay pues, intereses, sin duda, que serán económicos o serán macrosociales. McKinsey, este mismo año, reflexionando sobre este tema, pues nos desvelaba quizá algo que intuimos todos, es que detrás de esta prometida eficiencia, ¿no? Lo que nos encontramos es básicamente que las universidades estamos afrontando una crisis básicamente de desempeño intelectual que está, en cierto sentido, desvirtuando la finalidad última de lo que supone, ¿no? Pues ser un investigador, un docente crítico, ¿no? En ese sentido. Iniciativas como la de profesores de Holanda para pedir a las universidades usos críticos, un uso mucho más crítico de la inteligencia artificial, pues empiezan a abundar. Y en general, a mí lo que me preocupa más fundamentalmente es que la adopción de muchas de estas herramientas acabe pues, con un pensamiento crítico que ha caracterizado a nuestra profesión, básicamente, a los investigadores. En este mismo artículo que yo os mencionaba antes, pues casi uno puede sentir la emoción que la escritora quiere compartir con sus lectores y, bueno, bajo mi punto de vista, la falta de espíritu crítico hacia estas tecnologías, estos usos, pues, por ejemplo, para escribir una revisión bibliográfica. Entonces, que es algo que, bajo mi punto de vista, pues acaba pues, con muchísimas décadas de fomento de pensamiento crítico en aulas de humanidades, en aulas de carreras como filologías o como language education, etcétera, donde se ha intentado fomentar un espíritu crítico y un espíritu reflexivo a la hora de abordar y de cuestionar qué supone desde un punto de vista no solamente ontológico, que también, pero fundamentalmente epistemológico, qué es lo que supone conocer, cómo abordamos el conocimiento y cómo generamos y criticamos y mantenemos un espíritu crítico hacia el conocimiento generado. Todo esto, pues aparentemente estamos a punto de aceptar que las revisiones bibliográficas del futuro van a ser hechas pues, por sistemas y que, bueno, pues simplemente vamos a tener que comprar acceso a estas herramientas para poder hacerlo. Elicit, que por cierto es una herramienta bastante decente, pero en el momento en el que profundizas en un tema, pues encuentras que, en fin, hace aguas en el sentido de que realmente, de momento, no demuestra una capacidad crítica para abordar lo que supone una revisión bibliográfica crítica profunda. Igual pues os podría decir sobre ChatGPT, incluso en su versión esta de Deep Research, tras pedirle un informe sobre varias cosas. Por ejemplo, aquí nos decía y nos hablaba sobre un metaanálisis de uso de ChatGPT. Cuando te vas al artículo que te recomienda, bueno, que usa ChatGPT sobre sí mismo, básicamente, y empiezas a hacer una lectura medianamente crítica, pues te encuentras que la mayoría de las cosas que dice este artículo se sustentan pues, en investigaciones que efectivamente están publicadas, pero que bueno, no voy a entrar aquí en detalle, pero que yo creo que
cualquier persona en formación, incluso doctorando, serían capaces de juzgar como ciencia con poca base empírica, ¿no? Es decir, son herramientas que formalmente son capaces de generar textos que afortunadamente pues, se leen bien porque están bien redactados, pero que carecen de un espíritu, de un espíritu crítico fundamental y que hemos supuesto hasta ahora que forma parte de nuestro entorno y de nuestro trabajo. Otro aspecto que me preocupa mucho es que nosotros, la educación y los educadores, significamos muy poco para la inteligencia artificial. Stuart Russell, que es uno de los padres de la inteligencia artificial en el Reino Unido, en este libro, que es un libro bastante conocido en inteligencia artificial, pues nos explica que básicamente los objetivos de la inteligencia artificial y los objetivos cognitivos de la raza humana en general y de los seres humanos en concreto, a la hora de abordar cuestiones de índole intelectual, son objetivos que no coinciden. Es decir, la inteligencia artificial, tal y como la conocemos, tiene sus objetivos y los seres humanos en general tenemos otros. Entonces, para él, lo más importante a la hora de abordar el trabajo con la inteligencia artificial es comprender ese hecho. En una conferencia, hace muy poco, en China, Stuart Russell decía de forma clara que no nos podemos engañar, que la inteligencia artificial fundamentalmente no se preocupa mucho por la educación y es muy claro, dice que no hay mucho dinero ahí. Eso dicho por Stuart Russell. Bueno, sin embargo, yo pienso que nuestra responsabilidad como educadores, ya que nosotros no somos empresas tecnológicas ni nos dedicamos a desarrollar sistemas, sino que nos dedicamos a educar, es una responsabilidad con lo que yo creo que da título a esta pequeña charla, que básicamente pues, es una excusa para poder tener luego un diálogo que es a generar fricción. Básicamente es lo que las humanidades hacen, ¿vale? Es decir, como podéis encontrar en la pantalla, es decir, cuestionar, añadir matices y, en cierto sentido, poder funcionar de una forma medianamente crítica ante lo que se nos presenta como sistemas que nos van a hacer nuestra vida mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más ágil y demás. Y como comentabais antes, pues en un proyecto de investigación financiado por el ministerio que tengo la suerte de dirigir, nos estamos dedicando fundamentalmente a ver cómo podemos usar Data Driven Learning en las aulas actualmente. Nosotros partimos de la necesidad de generar fricción y para nosotros la forma en la que generamos fricción es mediante el uso de pruebas textuales, evidencias textuales en forma de lingüística de corpus, en forma de corpus que llevamos al aula y que para nosotros es fundamental a la hora de diseñar actividades con inteligencia artificial también. En un estudio piloto que hemos publicado hace unas semanas, diría yo, básicamente pues con 41 estudiantes de segundo curso del grado en estudios ingleses. Básicamente, pues hemos planteado una actividad donde estos estudiantes básicamente tenían que responder a preguntas y a cuestiones relacionadas con el aprendizaje de la lengua inglesa. Este trabajo es un trabajo que nos ha llevado muchísimo tiempo porque básicamente no es un trabajo que se base en cuestionarios, sino que es un trabajo que se basa digamos, en un diseño de observación de aula de productos generados por los estudiantes. En concreto, pues hemos tenido que hacer en concreto 2.940 observaciones y evaluaciones sobre productos generados por los estudiantes.
Básicamente, como veis, partimos de actividades fundamentalmente relacionadas con el aprendizaje tradicional de la lengua inglesa, como por ejemplo pueden ser oraciones de transformación y demás, donde tienen que coger un verbo que se lo damos pues en bracket y tienen que dar o bien la forma activa o la forma pasiva de ese sintagma verbal. En fin, algo absolutamente como muy normal y como muy común en las aulas. Luego hemos diseñado un protocolo de recogida de datos y demás. Es interesante ver que muchos de los estudiantes pues le pasan esto, como era parte de la actividad, se lo pasan a la inteligencia artificial. Todos usaron ChatGPT, todos eligieron ChatGPT y de forma pues muy poco crítica, pues de repente ves que el verbo que tenía que usar entre paréntesis, pues es otro, que las frases de repente tienen otra formulación, se cambian el sujeto de la frase. Esta es una buena respuesta. Pero en general son respuestas que están generadas con ayuda, con inteligencia artificial, donde los estudiantes documentan ellos mismos una falta, digamos, de espíritu crítico, pese a que habían sido formados de una forma también muy tradicional para abordar estas cuestiones. Básicamente, pues os voy a ahorrar entrar en detalle, pero lo que detectamos con preocupación es un uso muy poco crítico de la inteligencia artificial, y si estamos hablando de aprendices de inglés, en este caso, en segundo año de universidad. Lo que nosotros proponemos en nuestro proyecto fundamentalmente es generar fricción, básicamente anclarnos en el conocimiento de la especialidad, fundamentalmente en conocimiento relacionado con lingüística aplicada y con language education, para generar fricción, para generar debate, para generar un espíritu crítico entre los estudiantes y contribuir de una forma crítica a lo que sería la reconfiguración de lo que son las nuevas language learning ecologies, básicamente. Basado también en otro artículo donde tuvimos un focus group con estudiantes, en este caso de cuarto curso. Hemos generado un modelo en español se llamaría alfabetización de inteligencia artificial, que se basa en 4 pilares, y uno de ellos, fundamentalmente, es la aplicación práctica de este espíritu crítico o esta alfabetización digital en la disciplina mediante actividades prácticas. Si queréis escanear este código que está en alguna de las pantallas que os estoy mostrando, ahí podéis encontrar cómo cada uno de estos componentes se relaciona con actividades y con digamos, implementaciones concretas de conocimiento disciplinar relacionado con la lingüística aplicada y con conocimientos que entendemos que forman parte del currículum y del diseño curricular de estos estudiantes. Para este segundo y tercer año de recogida de datos, lo que hemos diseñado son actividades concretas donde los estudiantes básicamente van a interaccionar con su profesor en 2 actividades formativas, una sobre alfabetización con corpus lingüísticos y otra en alfabetización en temas relacionados con ¿cómo se llama? Conversational AI Literacy. Me cuesta más decirlo en español. Creo que tengo un poquito de tiempo para poneros este vídeo, y con esto termino. Lo digo es para que veáis un poco qué es lo que estamos haciendo desde un punto de vista como muy práctico. Si me podéis confirmar que podéis oír lo que... No se No, escucha, no pastor. podemos. Ah, vale. Capaz Bueno, que pues nada, tenés que compartir sonido también. sí, a lo mejor, pero bueno, no quiero tampoco que perdamos tiempo con eso. Básicamente, sí me gustaría comentaros que es un programa de alfabetización fundamentalmente diseñado para que los docentes lleven al aula una serie de ideas que hemos identificado basado en estos 2 estudios piloto que hemos hecho con estudiantes
del grado en estudios ingleses hemos generado estos materiales. Como podéis ver, son vídeos que están generados con inteligencia artificial, pero con conocimiento disciplinar y con pensamiento crítico, digamos, para poder llevar al aula. Lo hemos hecho con inteligencia artificial también para generar este debate. Quiere decir que los estudiantes puedan ver cómo la inteligencia artificial puede tener usos, en este caso, usos educativos positivos. Incluso pues, podemos generar aquí a una chica que habla un inglés estupendo y que nos está grabando con el Zoom y con un soporte, digamos, poco interesante o poco atractivo. Bueno, pues esto es lo que os quería compartir básicamente, Sí. básicamente hoy, una reflexión, pues eso, tocando algunos temas. Si hubiese tenido más tiempo, a lo mejor podría haber profundizado más en alguno de ellos, pero quería plantearos, porque todos ellos creo que están muy, muy relacionados y que, como comentaba antes, creo que van a configurar, o están configurando ya la realidad del aprendizaje de lenguas extranjeras actualmente, pero van a ser absolutamente centrales en los siguientes años. Así que bueno, pues lo dejo aquí y encantado de poder entablar un diálogo con vosotros. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Pascual, por esta charla. Muchísimas gracias. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Tenemos ya preparadas algunas que derivan de los cuestionarios, pero si la gente quiere lanzar alguna pregunta en el chat, pues también estaría bien. Y eso, pues muchas gracias, Pascual. Y ahora te vamos a lanzar preguntas. Espero que las puedas aguantar, aunque estés cansado. Pero, mira, tenemos una que dice, en el contexto actual, donde los modelos de inteligencia artificial generativa se integran cada vez más en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de lenguas, ¿qué criterios considera esenciales para que docentes y estudiantes puedan evaluar de forma crítica la fiabilidad, los sesgos y las limitaciones de estas herramientas, sin renunciar, por supuesto, al potencial formativo que ofrecen? ¿Cómo lo ves esto, Pascual? Bueno, yo pienso que ahora mismo estamos asistiendo a una respuesta mucho más informada, mucho más crítica, mucho más interesante a lo que supuso esta primera oleada, ¿no? de investigación, que básicamente era pues eso, una especie de intentar conocer qué puede ofrecer la inteligencia artificial. Algo que es que, por ejemplo, pues autores, pues el propio Richard Kern tiene un artículo del año 2024 que seguro que habéis leído, pero que es en The Modern Language Journal, que básicamente es un artículo con, creo que son 7 ámbitos donde él considera que la inteligencia artificial podría impactar y demás, que es muy, muy interesante, pero es un artículo de este año pasado, año 2024, y, y realmente ahora lo que nos queda es empezar a intentar ver cómo todos esos ámbitos realmente se pueden llevar al aula. Yo creo que hay varios modelos ya funcionando de alfabetización sobre inteligencia artificial o sobre sistemas de inteligencia artificial, y creo que en general todos comparten algunos componentes. Otros son más específicos. El nuestro es muy, muy específico porque es un programa que está situado en la disciplina de la lingüística aplicada o de estudiantes de lingüística aplicada y de formación en Language Education, es decir, pues fundamentalmente personas, chicos y chicas que estudian el grado de maestro o el grado en estudios ingleses, grado en estudios franceses, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un componente de reflexión y de intentar entender, sobre todo, esto es algo de lo que estaba hablando también hace poco, cómo la inteligencia artificial fundamentalmente se comporta como una auténtica black box, como una caja absolutamente negra que hará todo lo que tenga que hacer
para no dejarnos entrever de dónde vienen sus datos, a menos que sus datos provengan de una navegación, digamos, asistida de recursos en abierto. Entonces, hace poco también compartía en otra charla un intento que tuve tanto con ChatGPT como con, creo que era Microsoft Pilot, de intentar que fuesen mucho más explícitos a la hora de que me enseñasen vocabulario. Y bueno, ya sabéis cómo termina eso, ¿no? Ya sabéis que esto al final termina con un intercambio donde te dice, sí, bueno, llevas razón. Si quieres saber todo eso, pues te recomiendo que consultes este corpus. Te puedo explicar cómo acceder a este corpus, pero yo no puedo acceder a este corpus. Cuando digo que uso datos, me refiero a que los datos que yo estoy manejando entiendo que son datos que se basan en corpus, aunque no tengo constancia de que se basen. En fin, eh, mm, eh, todas estas características de la forma en la que los sistemas de inteligencia artificial generan y componen texto, bueno, pues yo creo que es algo que debe formar parte ahora mismo de lo que supone formar a los estudiantes, a los docentes también, por supuesto, como estáis haciendo vosotros, en una alfabetización digital en sistemas de inteligencia artificial. Gracias, Pascual. Gracias. Sí, tenemos más preguntas aquí. Mira, por ejemplo, hay una pregunta ¿serían más fiables los Large Language Models, los modelos de lenguaje extenso, supongo que es en español, entrenados con datos nativos para aprendizaje? Y nos explica, es decir, ChatGPT probablemente no se exprese con propiedad en español, pero un modelo similar en español puede ser más fiable. ¿Hasta qué punto el LLMs responden usando un paso intermedio de traducción? No sé si has experimentado. Sí, bueno, sí, esta es una pregunta técnica. Yo no me considero preparado para responder a esa pregunta. Sí, a ver, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años son dos cosas. Primero, el impacto de estos grandes modelos instalados en nuestros propios ordenadores, es decir, como una respuesta a temas relacionados con cuestiones éticas muy importantes, como pueda ser el hecho, pues, de repente estar enviando datos a una empresa privada que posiblemente nunca debiesen abandonar nuestras aulas, pero que por conveniencia a lo mejor ahora mismo estamos enviando pues yo qué sé, a OpenAI o a Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también se va a producir un efecto positivo en docentes que vamos a formarnos de una manera mucho más exhaustiva en el entrenamiento de datos específicos, perdón, de modelos de lenguaje adaptados a situaciones concretas mediante herramientas que ya están disponibles, pero que todavía yo creo que no son ampliamente conocidas o todavía no están a la disposición de la mayoría de docentes. Quiero decir con esto que vamos a poder entrenar aplicaciones sin que sean necesariamente modelos de lenguaje natural que nosotros hemos puesto en marcha porque queda fuera de nuestro ámbito. Sí que vamos a poder entrenar esos modelos para poder realizar ciertas tareas de una manera mucho más rigurosa y de una manera mucho más eficiente en el contexto de nuestra enseñanza. Entonces, yo creo que estas son las dos grandes tendencias en lo que supone un conocimiento mucho más distilado de lo que es el manejo de los Large Language Models. Y por supuesto, hay una pregunta ahí muy interesante que yo desconozco, es decir, supongo que habrá modelos fundamentalmente basados en la lengua, por ejemplo, en la lengua española, que hayan sido entrenados sin haber sido traducidos de otras lenguas. Entonces, supongo que también ese ámbito de conocimiento va a ser algo que
al que vamos a tener mucho más acceso en los siguientes años también. Ujú. Tenemos aquí también una pregunta, muchas gracias, una pregunta un poco más pedagógica, que es ¿cómo trabajar con la destreza escrita? Ahora, si es muy posible que los alumnos usen la inteligencia artificial tanto en clase como fuera de las aulas, eh, ¿cómo ves el trabajar la destreza escrita a través de la IA? Pues, a ver, que yo recuerde, que yo recuerde, no quiero decir, que yo haya leído, hay 4 revisiones bibliográficas bastante interesantes solamente sobre ese tema. O sea, ese es un campo absolutamente impresionante. Mm. Entonces, una de ellas, por ejemplo, esto no es una revisión bibliográfica, esto es un artículo de investigación de Mark Teng. A ver, yo pienso que todavía es que nos tenemos que posicionar. Yo esto me da la sensación que estamos como en una especie de combate de boxeo. Nos han tocado un poquito con la cara, seguimos todavía en el cuadrilátero, pero todavía no nos hemos enterado, ¿eh? Es decir, ojo que o empezamos a usar bien los pies y tal, o nos vamos a la lona bastante rápido. Es decir, aquí hay una parte que es fundamentalmente que es el aprendizaje y lo que de forma consistente casi todas las investigaciones que podéis leer actualmente, lo que nos están diciendo es, ojo, el grado de dependencia que los estudiantes están manifestando a la hora de usar estas herramientas es absolutamente importantísimo. Y entonces, claro, nosotros somos docentes de lenguas extranjeras, nos interesa el aprendizaje y la enseñanza de la lengua extranjera. Ojo con ese tema, es decir, el aprendizaje debería ser el punto absolutamente central de nuestra actividad y de nuestra investigación y ver cómo realmente podemos facilitar aprendizaje más allá de lo que es una adopción o un uso de estas inteligencias artificiales o de estos sistemas que en general me da la sensación que, como decía Stuart Russell, es que no tienen los mismos objetivos que nosotros tenemos. Nosotros queremos mantener un espíritu crítico y formar a nuestros estudiantes para que sean buenos aprendices de lenguas extranjeras y posiblemente a lo mejor en el futuro docentes de lenguas extranjeras. Ojo, que a lo mejor estamos en el asalto número 2 y nos vamos a ir a la lona en el asalto número 3 si no somos capaces de plantear un debate, una discusión, una conversación crítica en la sociedad sobre esta cuestión. Por eso, de verdad, os digo que creo que vuestro proyecto en ese sentido está muy bien enfocado y tiene una responsabilidad social, pues yo creo que es importantísima. Entonces, en fin, es un tema que yo creo que es, por ejemplo, algunos de los artículos que os he mostrado antes, pues son artículos que forman parte de revisiones bibliográficas y de, digamos, de aquella cosa de la inteligencia artificial ha demostrado ser eficaz a la hora, basados artículos y los diseños a veces son bastante sorprendentes, sobre todo los diseños de grupo control, grupo experimental. Mm. Ojo con el grupo control. Perdón que os lo diga así. Es que nos estamos centrando en el grupo experimental y el grupo control lo tenemos ahí absolutamente abandonado y no le estamos prestando ninguna atención y estamos sacando una serie de conclusiones absolutamente, yo creo que precipitadas. Voy a dejarlo ahí. Entonces, pero claro, ¿cómo evalúas eso si no tienes un espíritu crítico? ¿Cómo evalúas eso si no eres capaz de fomentar un enfoque absolutamente mucho más riguroso desde el punto de vista epistemológico? Nosotros somos investigadores. Evidentemente, nuestros alumnos tenemos que ser capaces de transmitirle lo que supone en su ámbito concreto ser
aprendices rigurosos de lenguas extranjeras o incluso ser estudiantes rigurosos de, pues, ¿no? Pues de las carreras que estén estudiando, ¿no? O de los grados o del nivel que estén estudiando. Entonces, eh, bueno, yo creo que writing, la escritura académica, sobre todo en lengua inglesa, es el aspecto que más ha sido investigado hasta ahora, pero también tengo muchas reservas sobre las metodologías y los diseños de investigación que encontramos en algunos trabajos. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer todavía y sobre todo mantener la palabra aprendizaje, el concepto de aprendizaje vivo. O sea, un poco si queremos realmente hacer eso. Otra cosa, yo creo que lo que plantea Pierre Levy y gente como Sarah Eaton, básicamente es decir, no, no, es que mira, es que estamos avanzando, que posiblemente estemos ya ahí, no lo sé. Estamos avanzando hacia una sociedad donde la producción escrita y la producción en general va a ser híbrida. Yo lo dejo ahí, no sé. Es decir, eh, puede ser que de aquí a unos años hayamos aceptado esto, que es decir, bueno, el ser humano, pues bien, a partir de ahora, cuando escriba, va a escribir siempre con inteligencia artificial. Bueno, pues a lo mejor también nosotros vamos a tener que cambiar nuestra metodología, vamos a tener que cambiar nuestros enfoques y aprender una lengua extranjera va a ser algo diferente a lo que supone aprender una lengua extranjera hasta ahora. Entonces, también ahí hay otra vía también de profundizar en entender cómo estos cambios que fundamentalmente son tecnológicos, pero ahora para nosotros están siendo cambios absolutamente que están alterando, cambiando, modificando cómo interactuamos con un artefacto que hasta hace 4 días era una página web absolutamente pasiva, que no nos ofrecía ninguna manipulación de ningún lenguaje simbólico, hacia herramientas que de repente nos ofrecen unas posibilidades de manipulación intermodal absolutamente desconocidas hasta ahora. Entonces, claro, estamos ahí. Es decir, por un lado, ver cómo intentamos incorporar esto, hacer un uso crítico de estas tecnologías en la forma en la que actualmente seguimos enseñando idiomas y por otro lado, mm, vamos a ver qué pasa a nivel social. Estamos avanzando, ¿no? Es lo que decía Sarah Eaton, ¿no? La era post-plagio, ¿no? Estamos ya en la era post-plagio. Es decir, si estamos en la era post-plagio, yo creo que estamos ya en la era post-plagio. O sea, yo actualmente en nuestra revista no hay un solo manuscrito que nos llegue que no sea perfecto. Todos. El 100%. Ya. No hay ningún manuscrito que no haya sido escrito con la ayuda de. No digo que haya sido escrito por, sino con la ayuda de. Hasta hace 2 años, pues, esto lo sabes muy bien, siempre tenías que. Pero no, ahora absolutamente todo lo que nos llega está escrito con la ayuda de. Entonces, no sé, esto yo creo que por eso comentaba que este es el gran tema de los próximos años. Exacto, exacto. Veremos qué pasa ahí también, Pascual. Pero bueno, muchas gracias, Pascual, por tus respuestas y por tu generosidad. Tenemos algunas preguntas más, pero vamos un poco ajustados de tiempo. Así que sí, por favor, tenéis más preguntas, las podéis enviar al correo de Relanza, donde intentaremos, bueno, dar respuesta. Se las enviaríamos a Pascual también para darle más trabajito Sí, todavía. encantado, encantado. Pero bueno, darte las gracias por tu tiempo y ahora le doy paso Nada, a a María vosotros. Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, por vuestras preguntas y, por supuesto, cálido agradecimiento, Pascual, porque
no solo la presentación, sino después has abordado en esta parte de discusión, bueno, pues ideas muy, muy estimulantes que nos dan mucho, mucho que pensar. Así que muchas gracias. Antes de despedirnos, recordad explorar los recursos, marcaros en el calendario las publicaciones mensuales. La semana que viene, por cierto, publicamos nuevos materiales, en esta ocasión sobre inteligencia artificial en el currículum de lenguas. Hemos tenido el placer de entrevistar a Víctor Lin desde Singapur, donde algunos aspectos que Pascual ha comentado están también presentes, cómo no. Y también seguimos en contacto, publicaremos en breve nuestro boletín del proyecto y, como he dicho al principio, las grabaciones de las sesiones también están en la página web. Bueno, en nombre del equipo Relanza, muchas gracias por vuestro tiempo hoy. Tenemos muchas ganas de ver qué hacéis con estas ideas. Contadnos, por favor, cómo aterrizan los recursos en vuestras aulas y contextos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pascual. Un saludo, hasta pronto. Saludos. Hasta pronto.